Durante años ahorraron con esfuerzo para comprar un lote, una casa o una finca. Con mi familia tomamos alguna decisión de que pues, sería bueno cambiar el apartamento por una casa. Mi sueño realmente es construirle una vivienda a mi mamá. Sin embargo, en Colombia existen personas que les gusta obtener y vivir en esos predios de otra forma. ¿Cuántos meses debía ella ya de arriendo cuando ustedes le ofrecen dinero? Hasta ese momento, más o menos 100 millones de pesos. Este hombre asegura que le invadieron su lote. Lo que hizo el señor fue empezar a hacer cerramiento con guadua y con alambre de púa. No se puede entrar, porque no puede entrar, mira esto, no puedo entrar a mi propio lote y tiene un candado. Y lo más simpático de esto es que mira las advertencias que hacen. Mira, las advertencias que hace un cartucho. Y había ya un señor viviendo en unos containers. En Armenia. Yo te aviso cuando puedas levantarte. Mira a la izquierda tuya, correcto. En Cajicá. Manuel, ¿en cuánto considera usted que podrían ascender los arreglos de esta casa? No, yo diría que por ahí, por el orden de 50 millones de pesos. Y en Tierra Alta, Córdoba. En cuestión de semanas, los invasores empezaron a disfrutar todo el sacrificio de años y años y años de trabajo, sudor y lágrimas de todo lo que mi padre había hecho. ¿Vive entonces en un predio ajeno? Eso es. En un predio ajeno. Es un invasor. Ajá. Es un invasor. Así es toda la comunidad. Toda la comunidad es de invasores. Es la comunidad de Puerto Rico. Atendimos las denuncias de estas personas porque dicen ser víctimas de invasores. ¿Cuántas personas pueden vivir acá en Invasión? Más o menos tenemos un promedio de 110 personas. Los suizos y el señor Manuel dicen que usted no pagó nunca el arriendo durante 4 años. ¿Para allá también qué? ¿Es suyo? Para acá es mío también. ¿Para dónde? Para allá. Ah, al fondo. ¿Usted quién es, señor? Disculpe. ¿Quién es usted? Yo me llamo Ricardo. No quiere por la buena, no quiere. Quiere por la mala. Le gusta por la mala. Por la mala soy malo. Buenas noches. Comprar un lote, una casa o una finca es el sueño de millones de colombianos. Muchos pueden tardar la mitad de su vida adulta para pagarlo, pero la satisfacción de lograrlo dura muy poco para un creciente número de ciudadanos que nos han llamado afirmándonos que han sido afectados. Estas personas dicen que otras personas invadieron sus propiedades y en algunos casos inician reclamándolas como suyas. Séptimo Día pudo establecer que los invasores usan 3 modalidades. Esta noche, Diego Guauque les presentará cómo funcionan cada una de estas modalidades a través de las historias de personas que se consideran víctimas de cada una de ellas. Esta casa en el conjunto residencial Las Huertas de Cajicá, a hora y media de Bogotá, fue comprada en 2012 por Stefan Gossenbach, suizo, y Ana Patricia Gossenbach, boliviana. Hoy, esta pareja de esposos vive en Zúrich, Suiza. La idea, pues, era pasar unos años agradables en Colombia, ¿no? Ahí nació nuestro tercer hijo en esa casa. Y la verdad es que disfrutamos mucho la casa. Teníamos un jardín con muchas flores, pues disfrutamos mucho la casa. ¿Vivieron en la casa cuánto tiempo? Vivimos en la casa hasta julio del 2016. Al término de ese tiempo decidieron cambiar de hogar y arrendar esta casa de 187 metros cuadrados y en estrato 4. Alquilamos la casa a la señora Marta Ávila, necesitaba un lugar para vivir 1 año. Entonces nos pagó por adelantado el año completo. ¿En cuánto estaba el arriendo esa vez? 2.100.000. ¿Qué pasó después de ese año? Que si podía quedarse 2 meses más. Pero según esta pareja, Marta Lucía Ávila Rodríguez comenzó a colgarse con su obligación. 2 meses de demora, 3 meses demorado. Según los suizos, ese dinero lo necesitaban con urgencia para pagar un préstamo bancario, precisamente el de esta vivienda.
Pese a esto, en agosto de 2020, esta arrendataria no volvió a pagar, de acuerdo con ellos. Lo último que abonó fue en septiembre del 2020. ¿Cuánto tiempo más siguió viviendo gratis en la casa? Bueno, nosotros vendimos la casa en febrero del 22 con una deuda de 2 años. ¿Cuánta plata suma eso? 2 millones por mes por 2 años. Es decir, aproximadamente 48 millones de pesos. Yo tengo que pagar mensualmente el crédito porque no puedo decir, mira, no me está pagando la inquilina, no puedo pagar. Y era un estrés para nosotros tener esta casa con alguien que no paga y como si la impotencia causaba un estrés. ¿Nunca se quiso ir? Nunca se quiso ir. Aseguran que en diciembre de 2020 contrataron al abogado Ricardo Pérez. Intentaron con una conciliación, nunca asistió, como 2 veces la invitaron y nunca asistió por X razones. Bueno, después se presentó la oferta del señor Manuel. Se refieren a Manuel Corredor, un hombre cuyo negocio es la finca raíz. Los suizos le ofrecieron la casa a un precio muy inferior, siempre y cuando él lidiara con el chicharrón de la inquilina. La casa en ese momento valía cerca de 650 millones de pesos y me la ofrecían en 420, 430 millones de pesos. Un buen negocio, pero con este chicharrón, ¿cierto? No, total, o sea, no solamente un chicharrón, era un hueso duro de roer realmente. Finalmente compró la casa, sin poderla ver por dentro, e intentó por las buenas con la señora Marta Ávila. Bueno, el primer paso que yo hice fue dialogar con ella, cosa que pues la verdad ella no permitió porque me cerró la puerta automáticamente. Le dice al abogado que pues que ella es una persona de bien, que ella no le hace daño a nadie, que eso llora, porque además es especialista en ese tipo de acciones, ¿no? A pesar de su experiencia en finca raíz, Manuel Corredor nunca se imaginó en lo que realmente se estaba metiendo, porque resultó ser un proceso muy largo y tormentoso, que además comenzó a deteriorar su salud. Y ahora les voy a contar lo que este señor, Manuel, y su abogado Ricardo Pérez han tenido que hacer, según ellos, para intentar recuperar la casa. Pasaban los meses y desde luego pues la deuda ya ascendía a 55 millones de pesos. Ya saben que lo primero fue el intento de diálogo. Esto fue lo segundo. Y pues es ahí donde decidimos con el abogado hacerle un ofrecimiento. ¿De cuánto? Ofrezcámosle 20 millones de pesos. O sea, perdonarle la plata y fuera de eso ofrecerle 20 millones de pesos. Correcto, sí, yo dije, pues sería premiarla, ¿no? Desde luego que eso lo sabía y lo tenía claro, que no era justo, ¿no? Porque tú entenderás que desafortunadamente las leyes están hechas en este país para los pícaros, entonces pues decidimos hacerle el ofrecimiento para que me la entregara, sí, para que se fuera. ¿Y qué sucedió? Decidió contestar que pues que no, que eso era muy poquito realmente, que las cosas habían subido, que ella exigía 42 millones de pesos para irse y pues que ojalá yo le pudiera conseguir una casa mejor que la que ella tenía en este momento. Entonces, una atrevida total. Tercero, probaron este camino. ¿No podían embargarla tampoco? Busqué pues en el tránsito por las placas del carro de ella y resulta que tenía el carro también a nombre de otra persona. O sea que ¿Ella en qué trabaja o qué hace? Ella trabajó con Avianca muchos años. Ella fue aeromoza o azafata. Cuarta vía. ¿Y la justicia? Intentamos hacerla acercar por las vías legales a la Casa de la Justicia de Cajicá. ¿Y qué sucedió en la Casa de Justicia de Cajicá? El juez nos dice, esta señora, aquí la tenemos, mire, los anteriores quisieron traerla muchas veces y todas las veces se negó a venir, aduciendo que tiene un hijo, el nené está enfermo, que finalmente que ella tiene que estar en el médico con el nené. ¿Qué efecto, Manuel, tenía esa palabra niño cuando se mencionaba en la Casa de Justicia de Cajicá? No, por supuesto que cuando se habla de la persona niño, pues obviamente la justicia no procede, porque inmediatamente ellos al ver este tema tiemblan. Eso hace que dilate la sacada de esta persona del predio, ¿no? De todas formas, Manuel y su abogado investigaron la enfermedad del niño. Dicen que se encontraron con esto. Y resulta que el nené, en filmaciones que yo tengo hechas, es el nené de 23 años cargando cajas al carro de ella. ¿Qué pasó después entonces de la excusa del niño? Fueron 3 veces que tratamos de hacerla acercar a la Casa de la Justicia, no se logró.
Quinto, nosotros procuramos de todas las maneras posibles llegar a un acuerdo con ella a través del juez de paz, no fue posible. Sexto, demandaron por 100 millones de pesos, el monto que estimaban debía Marta Ávila. Agotado pues el recurso de la Casa de la Justicia, iniciamos el proceso de la demanda. Séptimo, la primera demanda la inadmitieron. Octavo, otra vez el juez devuelve y uno tiene que otra vez argumentar y otra vez hacer fila. Noveno, y mientras volvían a hacer la fila, que se escondió detrás de la puerta y no quería ni salir, no quería de ninguna manera restituir el inmueble. Décima acción, presentaron nueva demanda. La segunda la admitieron finalmente, pero después de 6 largos meses. Ya pasa el tiempo y prospera la demanda. Pero por un monto inferior al que ellos esperaban. El juez decreta que no sean los 100, sino 60 millones de pesos. ¿Y le devolvieron los 60 millones? No, ella no devuelve nada. Mientras tanto, la cabeza y la salud de Manuel estaban a punto de estallar. Digo, porque cuando uno encuentra personas de este tipo, uno no quisiera que existieran, de verdad. Hoy estoy en el apartamento de mis hijos esperando la entrega, pues, para poder disfrutar de lo que compré, que es apenas normal que una persona que ha trabajado toda la vida y que me he esmerado como yo lo he hecho, hombre, tenga al menos ya hoy día con la edad que tengo tranquilidad y paz, ¿no? Que es lo que yo busco. Y para colmo, también dice que recibió amenazas. Fuimos amenazados por ella buscó personas, entonces eso hace que pues uno empieza a temer por la vida de no solamente la mía, la de mis hijos, la de mi señora, ¿no? Undécima y última acción. El juez falla a favor de nosotros. Automáticamente decreta las medidas cautelares y la restitución del inmueble inmediatamente. ¿Cuándo es eso? Eso es el 17 de junio a las 3 de la tarde exactamente. O sea, tienen que sacarla con policía y a la fuerza. Sí, porque ella no quiso. Lamentablemente fueron 27 meses desde que se atrasó en el arriendo. La justicia, lamentablemente, pues no pudo actuar más rápido por diferentes circunstancias. Y pese a ese tiempo, creen que la sacaron barata. Sé de casos donde incluso esto puede demorarse hasta 4 o 5 años. ¿Resultará fácil desalojarla? Que ella misma nos lo dijo claramente. Dijo, a mí no me saca ningún juez. Las cámaras de Séptimo Día están presentes en la casa de Manuel Corredor. Su inquilina Marta Ávila entregará la vivienda. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral invasores. Regresamos. Señora Marta, señora Marta, señora Marta, una preguntita, discúlpeme. Señora Marta, solamente tengo una... Soy Diego Guauque de Séptimo Día. Tengo una preguntita solamente. De un momento a otro, la finca fue invadida por más o menos 40, 45 familias. La pesadilla de Manuel Corredor ha consumido mucho tiempo de su vida, está angustiado. No sabe cuándo su pesadilla por fin terminará. Por otro lado, los suizos Ana Patricia y Stefan Gossenbach tampoco saben cuál sería el desenlace de su drama personal. En minutos conocerán el final de sus historias. Mientras tanto, conocerán otra modalidad de invasión en nuestro país. Hace poco conocimos a una pareja quienes construyeron con mucho esfuerzo y ahorros una finca. Pero hoy en ese territorio viven más de 60 familias que aseguran son invasores y ellos los legítimos dueños. Son vistos como unos extraños y atrevidos visitantes. ¿Qué harán? Así continúa la investigación de Diego Guauque. Hoy es viernes 17 de junio de 2022. Son las 3:20 de la tarde y a esa hora arriban al conjunto algunos funcionarios de la Casa de Justicia, sin policías, para intentar, por las buenas, que la inquilina desaloje.
Aproximadamente una hora después, la arrendataria sale en compañía de dos jóvenes altos. Al parecer son sus hijos. Es el momento propicio para acercarme y tratar de conocer su versión frente a las acusaciones de los esposos Gossenbach y Manuel Corredor. Señora Marta, señora Marta, señora Marta, una preguntita, discúlpeme. Señora Marta, solamente tengo soy Diego Bauque de Séptimo Día. Tengo una preguntita solamente. Señora Marta, los suizos y el señor Manuel dicen que usted no pagó el arriendo. Es solamente eso, es que va a salir un programa y queremos conocer la versión suya. ¿Es verdad eso? ¿Por qué tuvieron que llegar hasta esta instancia? ¿Es verdad que no les pagó? ¿Es verdad lo que dicen ellos? Ni a los suizos, ni al señor Manuel. Justo cuando la señora Marta Ávila se retira del conjunto, nuestras cámaras alcanzan a capturar la espontánea y bulliciosa reacción de la familia Corredor. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes esperando este momento, Manuel? Casi 2 años. ¿Sí? Diego, sí. Muy duro, fue duro, pero al fin de cosas la justicia llega, ¿sabes? Sí. Creo en la justicia divina. ¿Se fue, pero les pagó la deuda o les dijo que les iba a pagar la deuda? No. Es más, ella tenía que dejar los muebles todo acá porque todo estaba embargado. Un día atrás, Manuel había advertido un temor. Hoy, a punto de entrar por primera vez a la casa que compró hace más de un año, comprobó que su pálpito no era desmedido. Mira esto. Sí. ¿Esto qué es? Porque no sé, no sabría yo la verdad. Mira esto. ¿Y este baño? Tapado, condonado total. Le colocó un vinipel. Sí, es que huele horrible, ¿no? Huele terrible, terrible. Y ellos nunca permitieron que nosotros viniéramos a arreglarles. O sea, debe ser canales totalmente tapadas, ¿no? ¿Pero esto por qué sucede? Porque se tapan las bajantes, no se les hace el mantenimiento. Y mira eso. Uy, mira eso. No, terrible. Mira, esta casa no tiene construido sino 8 años. Terrible. Yo no sé cómo vivían acá. Estas cortinas se les pusieron a ellos nuevas. Cinta esa de enmascarar. Fue un claro ejemplo de lo que puede significar la frase sentimientos encontrados. Manuel, ¿en cuánto considera usted que podrían ascender los arreglos de esta casa? No, yo diría que por ahí, por el orden de 50 millones de pesos. El plan que tenemos es, por supuesto, perseguir a la señora, porque se fue debiendo 60 millones de pesos y más. Pues a mí me alegra mucho que él lo logró. Me hubiese dado mucha pena que le hubiese costado más tiempo sacar a la señora Marta. Después de este momento, Séptimo Día buscó una entrevista con Marta Ávila, pero se negó a salir en cámara contestando nuestras preguntas. Sin embargo, manifestó que dejó de pagar el arriendo durante 2 años y 2 meses. Según ella, porque prestó una plata y nunca se la pagaron. De acuerdo con Manuel y su abogado, la señora Ávila se trasteó a un municipio cercano a Cajicá. Ellos creen que en el nuevo hogar también vive en arriendo. Ahora vamos a hablar de invasiones de fincas y de lotes. Son muy comunes en Colombia. Empecemos por la de fincas. Por ello, viajamos a Montería y Córdoba, hasta instalarnos en la casa de Adriana Isabel Gómez Echenique. Yo he llegado a la conclusión que en Colombia se pueden adquirir un bien, una propiedad de 2 maneras. Una, con esfuerzo, sacrificio, lucha, con entrega, con sudor y lágrimas, como lo hizo mi padre. La otra, invadiéndola, apropiando del esfuerzo y del trabajo de los que sí lo hacen honradamente. El inicio de la historia de esta psicóloga hay que escarbarlo décadas atrás y se encuentra guardado en los viejos álbumes que las nuevas generaciones poco usan. ¿Cómo empezó la historia de esa casa que empezó a construir su papá? Hace más de 60 años, un joven campesino boyacense llega a las tierras de Córdoba porque pertenecía al Ejército Nacional, conoce a una joven de acá de Montería, mi madre, Gabriela Solano, se casan. Ese joven es su papá de crianza. Luis Antonio Rodríguez García. Él conoció las tierras del Alto Sinú, se enamoró de esas tierras y se fue a buscar una aventura, a luchar para un mejor vivir. Él empieza a hacer su casa, una casa de madera,
con sus sueños, sus ilusiones, mi mamá ayudándole. Yo fui testigo de cómo hizo la casa, de cómo hizo los corrales, de cómo construyó ese pedazo de tierra. El sueño de Luis Antonio González comenzó en 1956 con la construcción de esta casa de madera en la que tardó 4 largos años. Luego vinieron animales, cultivos y algunas construcciones aledañas. Y cuando su hija Adriana creció y se casó, continuó el legado al lado de su esposo y convirtieron esta casa en una finca, en una enorme y gran finca. Esta es la casa que era de mis padres. Aquí pasé parte o casi toda mi infancia. Sí. Mis bellos recuerdos en las tardes sentados, mi padre a un lado, mi madre al otro, y por lo general yo en una pequeña mecedora aquí, donde mi papá me contaba sus historias y sus anécdotas. En su poco conocimiento de ingeniería trató de organizar una puerta cómoda para tener acceso al baño. Sí. Colocaba las bisagras y no le cuadraban, y él me decía, Isabelita, ¿te gusta? Mira, hija, para que puedas entrar al baño. Aquí quedó el sudor plasmado del trabajo de mi padre. En 1984, cuando Adriana se casó, el sueño de aquella vivienda se había superado con creces. ¿Y ese legado, usted lo continuó con su esposo? Yo me caso y mi esposo me apoya con su trabajo y sacrificio. También ayudó a que el crecimiento de la casa, hicimos mejoras, se ampliaron las habitaciones, se hizo un baño nuevo, se hicieron algunos cultivos, fuimos invirtiendo en animales, fuimos invirtiendo en el cercado porque ya fue extendiéndose la tierra. Toda la familia se reunía en las vacaciones, toda la familia se reunía a los finales de año, y el sueño de nosotros fue continuar el legado de ellos. En 2003, Adriana y su familia eran propietarios de un terreno de enormes proporciones en el Alto Sinú. Para esa época, el paramilitarismo estaba en pleno furor y esa finca despertó el interés de uno de esos grupos. ¿Qué pasó cuando llegaron los paramilitares a esa casa, a esa finca? La finca estaba en su etapa productiva cuando llegó un grupo y dijeron que teníamos que desalojar la finca, que necesitaban la finca para unos proyectos productivos. Ya mi papá estaba un poco avanzado en edad. ¿Qué grupo paramilitar? El grupo Héroes de Tolobá lo dirigía Diego Fernando Murillo, don Berna. Como la salud de Luis Antonio nunca volvió a ser igual, Adriana prefirió mantenerlo al margen del despojo, porque esa situación cada día presentaba peores novedades. De un momento a otro, la finca fue invadida por más o menos 40, 45 familias. La dividieron en parcelas para trabajarla, cultivaban. Hoy, 19 años después, esos invasores continúan allí. Ellos han admitido siempre que son invasores. Ella estima que hay más de 60 familias invasoras. Inicialmente yo tuve conocimiento de 40 familias más o menos. Pero hoy hablando con las personas de la región dicen que deben ser como unas 65 familias las que están acá en este momento. ¿Vive entonces en un predio ajeno? Eso es. En un predio ajeno. Es un invasor. Ajá. Es un invasor. Así es toda la comunidad aquí. ¿Toda la comunidad es de invasores? Es la comunidad de Puerto Rico. ¿Adriana les autorizó a ustedes vivir acá en esta tierra? Pues en el tema de ella nunca los dijo. ¿A usted le parece justo, digamos, con la legítima dueña que haya 64 familias viviendo en el predio de ella? ¿Le parece que está bien? No, eso es de ella, eso es lógico. Séptimo Día visitó la zona ubicada en el corregimiento de Batata, a 2 horas del municipio Tierra Alta, en Córdoba. Pues el propietario de esta tierra es el señor Luis Rodríguez, que ya falleció. Hoy día heredera Adriana Rodríguez. ¿Adriana los autorizó para que vivieran acá? No, en ningún momento. O sea, ustedes viven en un predio ajeno. Un predio ajeno. En cuestión de semanas, los invasores empezaron a disfrutar todo el sacrificio de años y años y años de trabajo, sudor y lágrimas, de todo lo que mi padre había hecho. ¿Cuántas personas pueden vivir acá en Invasión? Más o menos tenemos un promedio de 110 personas. ¿Quién es el dueño de estos terrenos? La dueña representante de estos terrenos se llama Adriana. Se llama Adriana, que está acá,
¿cierto? Sí. ¿Usted tiene algo que decirle a Adriana por estar viviendo sin el permiso de ella, gratis en los predios de ella? Sí. ¿Qué quisiera decirle? Agradecerle. Desde el despojo de sus tierras, Luis Antonio nunca volvió a ser el mismo. Murió en plena incertidumbre. ¿Y qué le dijo su papá por última vez? Mi papá una noche me dijo que tenía mucha tristeza y lo encontré llorando. Lo toqué y estaba muy frío. Me pide que no abandone su sueño y llama a sus hermanos y le dicen, ayuden a mi hija a recuperar lo que con tanto dolor, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, yo dejé para ella. Pero no ha sido fácil. La agencia de tierras, por favor. Adriana Gómez ha buscado a decenas de instituciones regionales y nacionales para intentar recuperar lo suyo. En 2004 comenzó por la alcaldía de Tierra Alta, Córdoba, porque su finca queda en ese municipio. Este corregimiento en su totalidad es de dominio subversivo. No obtuvo la respuesta que esperaba. No es posible prestarle colaboración. Según esta psicóloga de 58 años, tampoco recibió buenas noticias de estas entidades. La inspección de policía, gobernación, personería, defensoría del pueblo, unidad de víctimas, ejército, fiscalía. ¿Para dónde nos dirigimos ahora? Para la unidad de tierras. En 2011 fue creada en Colombia la Unidad de Restitución de Tierras, una oficina que atiende a las víctimas que han sido despojadas de sus predios por causa del conflicto armado. Estábamos muy llenos de esperanza. En la sede de Montería preguntamos por su directora, Dina Montalvo. Quisiéramos hablar con la directora, la doctora Dina. Nos permitieron ingresar y a mí hablar con la directora, pero sin cámara. Dina Montalvo no accedió a una entrevista para responder las dudas de Adriana Gómez. Dijo que en Bogotá nos recibiría el director general Andrés Castro Forero. Ya veremos. Al día siguiente, nuestras cámaras la acompañaron a la alcaldía de Tierra Alta. Buenos días. Ingresamos, pero tampoco fuimos atendidos por su alcalde Daniel Enrique Montero. Porque nos ayuda a visibilizar. Aquí sostuvieron que estaba fuera del municipio y que no podía darnos una entrevista. En donde sí hablaron fue en la policía. El coronel Carlos Salamanca es el comandante encargado de la policía de Córdoba. Anunció novedades. ¿En qué etapa está el caso de la señora Adriana? Este predio se encuentra en una etapa de verificación que debe hacer el juez de restitución de tierras, verificación que pues se debe realizar con acompañamiento de la fuerza pública. ¿Y en qué consiste esa verificación, coronel? El juez va en compañía de otras personas que toman puntos de referencia, ubicación geográfica, miden la finca, determinan quiénes son las personas que se encuentran en este lugar, en calidad de que se encuentran allí. Dice que la verificación será este mismo mes. Este predio se encuentra en este momento priorizado para el mes de julio. No mencionó la fecha exacta, pero sí aseguró que ese día será crucial para que el juez de tierras determine si pide desalojar o no a los invasores. ¿Usted cómo se imagina, por ejemplo, un proceso de desalojo con 64 familias? Podríamos estar hablando de una semana dándole solución, digamos, a la salida de estas personas. Una semana y estos hombres. 300 miembros de fuerza pública. Para ese difícil reto. Ahora, si el juez no ve viable un desalojo masivo, tiene otra vía. Que el Estado les compre el terreno a los dueños. Si el juez ordena que el camino no es el desalojo, sino la compra del predio, pues esa ahora es una conversación que yo debería tener no con usted, sino con la unidad de restitución de tierras, ¿cierto? Exactamente. Y por ello, Adriana está en Bogotá. Buenas tardes. Ya que en Montería aseguraron que aquí hablaríamos con el director general Andrés Castro Forero. Vengo a averiguar sobre un caso. En un principio, su oficina de prensa aseguró que sí nos daría una entrevista en cámara, pero a la hora de concretarla, también desistieron. No obstante, la unidad de restitución de tierras envió este comunicado. Dice, entre otras cosas, que está verificando la información entregada por Adriana Gómez. Esta afirmación no ha sido constatada por la unidad de restitución de tierras, toda vez que no se ha podido ingresar a la zona por difíciles condiciones de seguridad, las cuales han sido reportadas por la fuerza pública. Y la respuesta es la misma. Seguimos como unos pendejos caminando, tocando puertas, y el gobierno ¿dónde está? ¿Dónde están las respuestas del gobierno? Y mientras tanto, ellos. Yo tengo que pedir permiso a los invasores, pues porque ellos en este momento se consideran los dueños del predio. Como desde hace 19 años, siguen disfrutando a sus anchas del sudor y sacrificio de lo que empezó a construir este señor hace aproximadamente 60 años.
Después de comerciales, conocerán una nueva historia que inició con el sueño de unas familias al comprar un lote. No se vayan. ¿A usted lo han encargado de qué? Uno quiere por la buena, no quiere por la mala, les gusta por la mala. Por la mala fue malo. Miles de familias colombianas sueñan con construir su propia casa o finca, pero primero deben comprar un lote. Al comprar el lote, es común que deben esperar un tiempo antes de comenzar la construcción, precisamente para poder ahorrar la plata necesaria para hacerla. Es precisamente en ese lapso cuando algo grave sucedió para unas personas que conocimos hace poco en Armenia. Ellos nos manifestaron que unos invasores aprovecharon para meterse en el lote y apoderarse de él. Sobra decir que la invasión ha arruinado sus vidas. Así termina la investigación de Diego Bauque. En 2011, el arquitecto Edgar Vélez Alzate y en 2016, el topógrafo Juan Diego Zapata le compraron a la señora Blanca Hoyos un lote frente al aeropuerto El Edén de Armenia. Cuando usted compró ese lote, ¿cuál era su sueño? Mi sueño es construirle una vivienda a mi mamá para que ella pues pueda tener, digamos, como ese deseo de estar tranquila. Ella ya es una mujer bastante adulta. Juan Diego también es de Armenia, pero vive hace 20 años en London, Canadá, junto a su esposa Diana Hernández. La idea es, cuando ya uno llegue a la pensión, pues devolvernos a vivir a nuestra tierra. ¿Cómo se imaginan la casa? ¿Qué tipo? ¿Cuántos metros? Es una casa de 3 alcobas, de un solo piso, ¿me entiende? Con un buen patio en la parte de atrás. La verdad es que la tierra es muy linda. Usted sabe que el Quindío es hermoso. Juan Diego adquirió 2 predios, son adjuntos, somos vecinos. Se los compramos como por 160 millones los dos. Edgar dice que en el suyo invirtió aproximadamente la mitad, 80 millones. Los lotes están ubicados en el municipio de La Tebaida, a 30 minutos de Armenia. En enero de este año, a Juan Diego y a Edgar les contaron sobre movimientos extraños dentro de sus predios. En enero me acerco al lote y encuentro que el lote está limpio. La persona que le hizo la limpieza al lote aún estaba allí. Y él me dijo, no, es que a mí una persona, un señor, me pagó para que limpiara estos lotes porque los había comprado. Yo dije, ¿cómo? ¿Y cómo se llama ese señor? Se llama Weimar González. ¿Y es este señor? ¿Este es el señor Weimar González? Sí, señor, ese es Weimar González. En Canadá, Juan Diego también recibió esta información. Que había un container, que habían cultivado cosas. Y mientras tanto, en Armenia, Edgar llamó a Weimar González. ¿Y qué le dijo? Es que yo compré unos derechos sobre esos lotes. ¿Cómo así, señor? Yo tengo mis documentos debidamente radicados, mi escritura. Yo en ningún momento le he vendido a nadie. Como la llamada no surtió efecto, fue a la policía. El agente que estaba de turno lo que hizo fue, qué pena, señor Edgar, yo le voy a consignar acá en la bitácora la anomalía que se presenta, pues es un procedimiento que usted debe adelantar ante la inspección de policía. Sin una mejor opción, el arquitecto de 44 años pactó un encuentro con Weimar González. Este le dijo que se presentaría con el hombre que supuestamente le vendió el lote. Yo necesito que, por favor, desalojen mi predio. Sin ser directamente grosero, fue amenazante. Si esto no quiere que lo arreglemos por las buenas, pues entonces miramos cómo lo arreglamos por las malas. Pusieron una cerca, pusieron un candado. Mira esto, no puedo entrar a mi propio lote y tiene un candado. Y lo más simpático de esto es que mire las advertencias que hacen. Mira, las advertencias que hace un cartucho de bala. Como quien dice, el que entre acá le dan bala. Que le dan bala. 2 días después, el lunes, Edgar viajó a La Tebaida y le contó su caso a Lina Santander Cañas, inspectora de policía. Esto es el diario vivir.
Ese es un dolor de cabeza para todas las personas que tienen una propiedad, pero es muy complejo. Le dio a Edgar una información que les servirá a miles de colombianos que tienen o que piensan comprar lotes. Está relacionada con el tiempo límite que tiene el dueño para denunciar si alguien lo invade. El dueño tiene 48 horas corridas para que acceda ante la Policía Nacional para que ellos impidan que se logre configurar la posesión, ¿cierto? Si pasadas esas 48 horas el dueño no se dio cuenta que a alguien se le metió, tiene 4 meses para que pueda iniciar el proceso de perturbación a la propiedad o a la posesión ante la inspección de policía. Ahí sí, como en el caso suyo con Edgar y con Juan Diego. En este caso. Por ello, muchos invasores aprovechan los puentes festivos para invadir, porque el martes, cuando el dueño reacciona, ya han pasado 48 horas y la denuncia no se las puede recibir la policía, sino inspectoras como Lina Santander. ¿Cuál es el modus operandi de un invasor cuando quiere adueñarse de un lote? Las personas lo ven abandonado, lo ven desmontado, lo ven que nadie va, nadie cultiva, la persona ingresa, lo va limpiando poco a poco, ya pone una cerca, pasa a construir una casa improvisada. O sea, de pronto a ustedes les faltó fue también poner el candado y la cadena para que no se le metiera el tipo. Correcto. O sea, ahí también digamos que hay una equivocación de parte de ustedes. Una equivocación de parte de nosotros. Esto ocurrió el pasado viernes 24 de junio. A pesar del candado y de las advertencias, Edgar Vélez Alzate, el legítimo dueño de este lote, nos abrió camino para que ingresáramos a su propiedad. ¿Qué dicen? ¿Entramos? Bueno, ¿cómo nos metemos acá entonces? Debes agacharte. Con cuidado. Yo te aviso cuando puedas levantarte. Mira a la izquierda. Correcto. Vamos a ver si podemos encontrar al señor Weimar, ¿no? Incluso pone a vivir a alguien más dentro de ese mismo lote, ¿no? Hasta un casero. Y muchas veces sucede, no es la persona que inició el proceso de la posesión la que permanezca en el predio, sino que se lo da a un familiar o a un amigo. Lo invocó, porque a los pocos segundos de nuestro ingreso nervioso y sigiloso, apareció este hombre con cara de pocos amigos. Bien, gracias. Caballero, ¿cómo le va? Yo le he dicho a usted, señor. Yo le he dicho a usted que haga el favor y me llame. Me daña el partido, me lo acomoda. Esto es mío. Para allá también. ¿Usted quién es, señor? Discúlpeme. ¿Quién es usted? Yo me llamo Ricardo. Ricardo. ¿Usted qué hace acá? Yo trabajo aquí y trabajo allá. ¿Por orden de quién? Digamos, por orden de él, no por orden del dueño de esto. O sea, por una persona diferente a Edgar Vélez o a Juan Diego Zapata. No me saque la piedra, negocito, porque yo ¿A usted lo han encargado de qué? Uno quiere por la buena, no quiere por la mala, les gusta por la mala. Por la mala soy malo. Edgar se enfrasca en una discusión con Ricardo porque los papeles se invirtieron. El dueño se convirtió en el invasor. Pero esta servidumbre no le pertenece a usted, es nuestra. Es de nosotros. Tampoco. Sí, señor. A mí me pertenece no. porque vea. No, señor. No, está equivocado en algo. Sin embargo, yo logro bajarle la temperatura al cuidador y consigo algo por las buenas. ¿Usted nos invita adentro para grabar cómo está el lote? Le empieza a sembrar maticas, le empieza a cultivar, ¿cierto? Le empieza a sembrar árboles. ¿Este cultivo quién cultivó estas maticas? Don Weimar paga al muchacho. Al momento en que yo llegué, que me entrevisté con el señor, esto únicamente estaba limpio y ni siquiera tenía el cerco. Solo limpio y el señor me dijo... Cada vez hay más cosas. Sí. Cuando el dueño real de la cosa se da cuenta, ya tiene la familia viviendo allí, ya tiene animales. ¿Qué animales tiene usted acá? Mírelos ahí. ¿Tiene que ovejitos, cabras? ¿Sí? Tengo gallinas ahí, por eso camina a ver allá. ¿También tiene gallinas? Sí, Camina, señor, vamos a ver. Gallinitas tengo harto. Ya tiene una casa en material. ¿Quién trajo esos containers que están ahí? Don Weimar los trajo también. Todo esto ¿Y Don Weimar trajo esos containers para que ahí instalaron como una vivienda o qué es? Ahí vive. Según la inspectora, Don Weimar aseguró que este lote se lo compró a una tercera persona. Esa persona presuntamente le vendió a Weimar. A declaraciones como esa está habituada la abogada. ¿Y quién es esa tercera persona que argumenta el señor Weimar? No lo conozco.
O sea, un X. Un X, sí. Uno puede inventarse una persona X que él me lo vendió y ya. Y ya. Es Weimar González Coy. Faber López Narváez es el abogado de Edgar y Juan Diego. Y los que supuestamente le vendieron a él son personas que nadie conoce en el sector. O sea, ¿son inventados? Pues a nuestro juicio personal parecen contratos inventados. El abogado también nos manifestó que antes de Edgar y Juan Diego, el lote tuvo otra propietaria. Séptimo Día la localizó. Eso lo compré el 4 de agosto del 2003. Se llama Blanca Hoyos. La persona con la que hay el pleito dice que él compró la posesión de ese lote. Es imposible, porque yo tengo pruebas de que yo he sido la propietaria de este lote y a los únicos que yo les vendí estos lotes fueron a estos dos señores. Los testimonios y documentos de todos ellos, más las declaraciones de Weimar González Coy, fueron estudiados por la inspectora Lina Santander. Decidió que el señor Weimar debe desalojar el lote. En contra del señor Weimar. Fue el pasado martes 28 de julio. Allí nuevamente se encontraron Edgar Vélez y Weimar González Coy, quien le pidió que le reconociera lo que había instalado en el lote. Páguenme la inversión que yo he hecho, que no la he hecho de mala manera. Después de un breve contrapunteo, No, señor. En ningún momento siempre le pasa a usted con todo respeto. la inspectora dio la orden de la devolución. Deben de cesar cualquier actividad de perturbación dentro del predio. El corresponsal de Noticias Caracol en Armenia hizo estas imágenes y buscó dialogar con Weimar. Sin comentarios, lo que vamos a hacer. Voy a poner una de esas aquí. Eso es lo que uno diga, nadie le cree. Que hagan las cosas así. ¿Cuál es el lote suyo? El lote es este acá, el número 4, acá. Cuando estuvimos en el Quindío, Weimar González tampoco quiso ser entrevistado por nosotros. Edgar Vélez y Juan Diego Zapata por fin recuperaron su lote. ¿Cuál será la suerte de Weimar González? Y en este caso, ¿Weimar González cometió algún delito? No. Él presuntamente compró un derecho a una posesión mediante un documento privado, ¿sí? A una tercera persona. Y este señor Weimar se regresa para su casa y ya. Sí, y ¿Sí? ya, sí. No pasa nada. No pasa. No va a llegar. Bueno, entonces, esposado, vamos para la prisión. Nada. No, Nada. en Colombia no es un delito. Y según la inspectora, es difícil comprobarle un delito, porque Weimar González puede argumentar que actuó de buena fe al querer comprarle estos lotes a una tercera persona, que hasta el momento ninguno de ellos conoce. Él es un profesional en ese sentido, es una persona que vive de eso, que es una persona que lo que hace es quitar predios de manera irregular para hacer negocio con ellos. Hacer un esfuerzo bien grande con una ilusión para uno llegar a su país algún día y hacer una inversión como la que estamos haciendo mi esposa y yo, y venir un tipo que no ha hecho absolutamente nada por su vida, de venir y meterse a la tierra, hermano, y a prácticamente robarme así de buenas a primeras. Pese a la labor de la inspectora Santander, ambos consideran que en un futuro pueden ser víctimas de invasores. Y por ello creen, con algo de ironía, que solo tienen esta salida. Pensar en tener un vigilante allá, quién sabe por cuánto tiempo, para cuidar algo que es propio. Es un mensaje que también comparten Manuel Corredor, en el caso de la inquilina, y Adriana Gómez, en la historia de su finca invadida en Córdoba. Además de comprar su lote en Colombia, uno tiene que pagarle a alguien 24/7 con un arma, con una metralleta, pues para que esté pendiente del lote de uno. En Cajicá podrán encontrar a la señora Marta Ávila y cobrar lo que, según Manuel Corredor, le debe. En Tierra Alta, ¿podrán los médicos recuperar su finca o será que el Estado decide comprársela para evitar un masivo desalojo? ¿Será que las autoridades competentes podrán restituir los derechos de las víctimas en Armenia? Seguiremos atentos al desenlace de las 3 historias de esta noche. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Un crimen que estremeció a toda la comunidad de aquí, del municipio de La Estrella, Antioquia. Yo era en show y no pensaba en nadie, que quién me lo mató. 20.000 preguntas. Una joven asesinada con una brutal sevicia. 55 puñaladas para asesinar a una persona, eso
algo muy horrible. Una investigación que pronto condujo a las autoridades al presunto asesino. Era algo pasional, ya teníamos los relatos de las entrevistas, los videos en el hotel no concordaban con lo que ella había dicho. Para esta familia todo parecía indicar que se haría justicia. Lo que yo esperaba era que en el juicio la condenaran a sus 40 o 50 años, que es lo que da un asesinato de esta magnitud. Sin embargo, la fiscalía, según lo denuncian, tuvo otros planes. El preacuerdo solo la condenaron a 10 años. Un preacuerdo que generó una gran polémica. Se está, digamos, permitiendo la aplicación de figuras que no tienen, digamos, un sustento probatorio, digamos, dentro del caso. Y que, según juristas, desnuda un grave problema en la justicia colombiana. La política de Estado frente al derecho penal es al revés. Aquí a los delincuentes se les premia. Cuestionados preacuerdos que dejan una dolorosa sensación en las víctimas. Me siento muy decepcionado de la justicia de este país. La condenaron a 10 años, ya lleva 2, por ahí en 5 o 4 años saldrá. Pero, ¿qué respondió el fiscal encargado de este caso frente a los beneficios que le otorgó al señalado asesino? Soy Laura Incapié y el próximo domingo los espero con una gran pregunta. ¿Qué tan justos están siendo los preacuerdos que hace la fiscalía con los acusados? Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.